Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio? Soy Ricardo Espino y bueno, en esta semana vamos a platicar como tema de la semana, perdón, sobre la religión como una dimensión humana fundamental. Aquí, pues, primero que nada, para esclarecer un poquito la cuestión del equívoco o el error en que a veces incurrimos de confundir religión o religiosidad, que es un aspecto propio del hombre, lo vamos a justificar, ¿no? En términos, desde luego, científicos, con bases científicas, y la religión como tal, ya revelada, dada, ¿no? Institucional, que corresponde a lo que una institución profesa. Por ejemplo, voy a hablar de la religión católica, ¿no? La Iglesia Católica como la institución que es, pero también podríamos hablar en ese mismo nivel de otras religiones que hay en el mundo. Hoy en día este tema de unir a las religiones, de lo que se denomina propiamente ecumenismo o relación entre iglesias y demás, es importante, es cada vez más necesario porque lo decía el Papa San Juan XXIII cuando convocó al Concilio Vaticano II en 1962, que eran más puntos los que nos unen que los que nos separan o nos dividen. Y en función de poder converger, ¿no? En aquello que nos identifica ante todo como seres humanos, que estamos hechos para Dios, ¿no? Y lo van a decir también, como ya ahorita comenté, desde el ámbito científico, grandes fenomenólogos, se les dice, investigadores sobre la religión, como Rudolf Otto, que es un alemán al que me voy a estar refiriendo. Él dice que es un aspecto propio del hombre, ¿no? Que se ha demostrado a lo largo del tiempo, en diferentes épocas, culturas, y bueno, en fin, a lo largo de la historia, que el hombre es un ser por naturaleza religioso. Se puede definir que, bueno, parte de sus constitutivos fundamentales o esenciales es el ser religioso. O sea que esto no tiene que ver, y volvamos a empezar a aclarar, con una cuestión, una condición propiamente de una religión revelada o de una doctrina en particular, sino que es algo que el hombre posee ya de por sí. Entonces, bueno, para irnos aclarando, quiero hablar primeramente de lo que es religión como institución. El filósofo Séneca, un filósofo latino, romano, del siglo I, decía que a veces se tiende precisamente a confundir religión con religiosidad, ¿no? Y que se tiende a reducir o a confundir el término. ¿Por qué? Porque la religión practicada a veces en un determinado momento, en una cultura, en un pueblo, ¿sí? Por ejemplo, el paganismo en Roma, que él vivió, no necesariamente acota o condiciona, como ya dije, reduce la capacidad religiosa del hombre a un mero culto, a una mera doctrina, ¿no? A desarrollar. Y esto porque pues, el hombre es libre, no sabemos que Dios le dotó de libertad, voluntad libre, para poder discernir, para poder elegir. Ya lo dice la definición original de libertad, desde una perspectiva filosófica. Elegir es capacidad de conformarse al mayor bien posible, elegir o discernir entre todos los bienes, discriminar, no bienes sean materiales o de orden superior, y poder conformarse de la mejor manera, autodeterminarse en el mayor bien, en una integración personal. Y en relación con los demás también. Entonces esto también nos habla de cómo la religión debe mirar o debe procurar hacia un pleno desarrollo del hombre en libertad, o la libertad humana. Y esto la religión católica, que pues gracias a Dios nosotros vivimos, estamos creciendo día con día en la práctica de nuestra fe, pues no, es la que mejor ha expresado, no solo porque llevamos ya 2000 años y se ha comprobado, sino que los santos, las personas que han vivido la santidad, que han logrado la santidad y han ejercido por tanto una libertad libre que se ha conformado al bien supremo, en este caso a Dios nuestro Señor, ¿no? Y a la fe revelada, pues han sabido, vamos a decir, abarcar al mayor nivel su capacidad, ¿no? de libertad, su capacidad para vivir en Dios, ¿no? De una manera, ya lo dije, inteligente, de una manera consciente y también libre, con un libre albedrío, con una plena autonomía, porque a veces podemos pensar en los santos como si fueran, discúlpenme la comparación que voy a hacer, como marionetas, ¿no? Como títeres de una especie de fe que está ahí dada, a lo mejor a quienes son más místicos, no se les da de una manera tan
tan inconmensurable, tan profunda, que parece como si su inteligencia no fuera, no se conformara, ¿no?, a esa visión o a ese don especial de la gracia, o su voluntad estuviera como condicionada o determinada, ¿no? Dicen también los protestantes, predestinada ya a ser de una determinada manera. No, la gracia actúa, pero siempre en plena libertad. Ya se puede tratar de la visión más bella, pero el hombre tiene la capacidad de acogerla, de aceptarla, de asimilarla con libre albedrío, con un discernimiento, con una decisión, ¿no?, personal. No estamos determinados al 100%, si bien nuestra esencia, nuestra naturaleza humana tiene algunos elementos, algunas características y dimensiones ya dadas, ¿no?, naturales. Sin embargo, esas están abiertas a una mayor conformación de nuestro ser, es decir, a una autodeterminación muy plena, muy interesante. Entonces, religión aquí es importante separarla de lo que es el concepto religioso que se puede tener dentro de un entorno o de una institución en concreto, a lo que me refería. Rudolf Otto, que es este historiador o, bueno, científico, vamos a decir, fenomenólogo de las religiones, habla de cómo pues, él se dedicó a hacer muchos viajes, a hacer un estudio comparativo de las diferentes culturas, es un filósofo también de la cultura y de la religión a escala global. Y entonces comprobó Rudolf Otto que el hombre es, vamos a decir, está hecho de una determinada manera en cuanto a su sentimiento religioso. Que ahora, eso es un error también, quedarnos solamente en el aspecto fenomenológico de un sentir, ¿no?, de una especie de percepción, sensación religiosa que todos en algún momento podamos tener cuando nos hallamos ante un problema, una dificultad, ¿no? Que lo más fácil a veces cuando ya los recursos humanos o nuestras seguridades físicas nos fallan, pues recurrimos a veces a Dios, ¿no?, a un ser superior, no sé. Esto, entendámoslo, como decía, desde un plano meramente humano, abierto, general, universal, porque si lo vemos solo de la perspectiva católica, a lo mejor cuesta entender por qué hay gente que inclusive rechace a Dios o que no viva según Dios o ni siquiera tenga la noción misma, ¿no?, de un Dios, aunque claro, esto lo vamos a matizar porque Rudolf Otto dice que el comportamiento humano trae consigo esta capacidad, esta dimensión religiosa ya dada, o natural. ¿Y por qué? Porque el hombre siempre tiende a buscar primero, esa es una evidencia del proceso religioso en el hombre, de una perfección, de un perfeccionamiento de su ser. Tiende a aspirar a más, a subir, a crecer, ¿no?, a desarrollar mejor sea su inteligencia, sus talentos, sus habilidades, ¿no? Tiende a la perfección, a hacer las cosas de una mejor manera cada vez, a crecer, a desarrollarse en sociedad y a nivel personal. Entonces esto nos habla de un ascenso, de una ascesis, ¿no?, que dirían también los místicos, como ya me refería a ellos, como un proceso pues sí, de superioridad, de sublimación de la persona hacia un nivel trascendente. El hombre no solamente es inmanencia, no solamente un ser que interpreta el mundo, la realidad material, ¿no?, la hace propia, se conforma a ella, ¿no?, al mundo, a la vida física, al tiempo y al espacio, y vive en esa dimensión, sino que también trasciende, tiene esa capacidad de ir más allá del tiempo y del espacio, ¿no?, con su pensamiento, con su inteligencia, la voluntad, también la libertad, le permite a veces inclusive superar, romper esas ataduras circunstanciales, causa material, para llegar a su causa fin última, que es Dios. Y entonces Dios, aquí lo considera Rudolf Otto bajo esta historiografía que hace también inclusive geografía o, empírica de lo que es la religión, de cómo se manifiesta el elemento religioso en los pueblos. Dice que es un elemento irrenunciable y constitutivo del ser humano, que no se da solamente a un nivel de abstracción, es decir, la religión se vive, también se siente, ¿no?, se siente esa necesidad de conectar con un ser superior, con un trascendente, ya desde el nivel sensible. Fíjense qué interesante esto, nuestra sensibilidad, vamos a decirlo, nuestro cuerpo, ¿no?, como constitutivo de nuestra persona en cuerpo y alma, tiende ya a conformarse al espíritu, ¿no? Está hecho precisamente para hacer manifestación, individuación de nuestro espíritu, ¿no?, concreción material, pero también para poder elevar las realidades materiales o transitorias a un nivel espiritual. Por eso nosotros siempre, como ya dijo Otto, busca el perfeccionamiento de las cosas. También otra evidencia es que pues, a lo largo de los pueblos, de la historia, tenemos una manifestación religiosa muy autóctona, muy rica, muy contundente, vamos a decir, quizá
falten los adjetivos. ¿Por qué? Porque cada pueblo, desde por ejemplo aquí en América, ¿no? Los pueblos de Mesoamérica practicaban obviamente el paganismo, el politeísmo, pero eso no se dio como un fenómeno aislado, sino que también ya desde antes, pues en Asia, los primeros hombres, desde que fueron nómadas hasta después hacerse sedentarios, practicaron todo tipo de cultos, ¿no? Hacia un ser superior. Tenían, por tanto, y hay registros ahí, los estudios paleontológicos arrojan, las pinturas rupestres, por ejemplo, clara evidencia de cómo el hombre buscaba siempre trascender, ¿no? Conectarse con una realidad superior. Y aquí me voy a referir al término religión, aunque no tengo un pizarrón, pero bueno, podríamos más o menos, poniendo atención, delucidarlo, y es religio, en latín religio, religionis, significa conexión, es decir, recuperar, religar, ¿verdad? A establecer como un vínculo, una conexión, un puente entre lo que viene siendo la realidad terrena del hombre, espacio-temporal, y la sobrenatural, espiritual que está allá. Entonces, conexión. Religión significa fundamentalmente conexión, ¿no? Un religue, una unión, un vínculo muy fuerte entre lo humano y lo divino, o entre lo material y lo espiritual, siempre en esa dualidad que ya en filosofía los primeros pensadores detectaban, ¿no? Como la dualidad como un principio o una condición de toda la realidad dada, ¿no? Y entonces el hombre, como religioso, ser religioso, busca precisamente esa conexión, esa interacción con lo divino. Los griegos fueron un pueblo a los que me quiero enfocar, porque ellos no establecieron un vínculo cualquiera, como lo hicieron otros pueblos politeístas o paganos, donde veían la naturaleza en sus formas múltiples, ¿no? En su riqueza de recursos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, la naturaleza, lo verde, etcétera, como expresiones de eso divino, ¿no? De ese orden, de esa armonía en el universo, ante lo cual se rendían, ante lo cual dirigían un respeto, un culto, una veneración. ¿No? No solamente, como decían antiguamente, la madre tierra, etcétera, sino, o la diosa tierra, o en los nombres que tenemos también aquí en América, ¿no? Tlatoani, Diosolo, etcétera, sino también un nivel superior donde el hombre trataba de ver en sí mismo una evidencia plasmada, un vestigio de esa divinidad que estaba allá arriba, ¿no? En el cielo. Y entonces es cuando se da una fase en el proceso histórico o religioso de la humanidad, de conformación de un antropomorfismo. ¿A qué me voy a referir con eso? Tampoco quisiera ser tan técnico, pero lo trato de explicar. Antropomorfización de la divinidad, es decir, hacer que la divinidad o venerar a la divinidad a través del hombre o con formas humanas, por participación, ¿no? En la teoría filosófica, no solo platónica, sino también de los santos padres, ¿no? De la patrística, que pueden ustedes encontrar por ahí, les puedo dar referencias si les interesa, o de Santo Tomás de Aquino encontramos esa participación dada por un Dios a las criaturas, en el orden vegetal o el nivel vegetal, animado y espiritual, ¿no? Lo que viene siendo plantas, seres animados, ¿verdad? Plantas, animales, o con alma, y el hombre principalmente. Entonces, esta manifestación del divino se da a un nivel de participación. Hay que tener cuidado con algo que hoy está muy en boga y que se ha confundido mucho con emanación o con la New Age, por ejemplo, que promueve que Dios es como líquido, así como que se difunde, se difumina o se pierde en todas las cosas. O lo que creen en cierto momento, o hasta cierto punto, culturas o religiones como el hinduismo, por ejemplo, o brahmanismo, donde creo que el budismo en algún momento también, que además sostiene la reencarnación, como que toda la realidad, toda la materia, todo el ser de las cosas se difunde, se transforma, no deja de ser lo que es, pero pasa por diferentes manifestaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que eso es una visión errónea si se la ve tal cual, porque el universo tiene una gradación, una escala en el orden ontológico, en los seres, ¿no? Donde se da una participación de la vida, como ya dije, plantas, animales, personas, y está sobre todo más arriba en la dimensión espiritual. Entonces no se trata de ver todo como uniforme, sino entender las diferenciaciones que hay, las distinciones reales de las cosas. No es lo mismo el ser de un animal que el ser de una persona humana, aunque ahora parezca que se quieran equiparar, ¿no? Poner al mismo nivel de dignidad. En una cultura tan ecologista y líquida al mismo tiempo como la nuestra, se hace pensar que el hombre es el que causa el problema en el mundo, el que estorba, el que ya se tiene que contener, se tiene que
vamos a decir, controlar a nivel de natalidad, ¿verdad? Porque ya no hay suficiente espacio para las otras especies. Eso es falso porque se pierde perspectiva, se pierde relación lógica de lo que son las cosas, los seres, de una condición inferior a lo que es el hombre. Entonces es importante aquí considerar, para no abundar tanto y regresar al punto central, neurálgico, es que el hombre, todas las cosas están hechas para que el hombre descubra a Dios. Los animales, por ejemplo, nos hablan de aspectos de Dios que están participados, si bien ellos no son conscientes, no tienen inteligencia ni voluntad, no se pueden autodeterminar con libertad ni libre albedrío, porque tienen un mecanismo ya dado en su sensibilidad, en sus rasgos sensibles, que les permite salvaguardarse, es decir, por instinto de conservación, mantenerse en el ecosistema y al mismo tiempo aportar una serie de elementos dentro de lo que es el orden natural, la cadena natural del ecosistema, que ayudan al equilibrio ambiental, ¿no? Pero claro, esto no quiere decir que el animal tampoco tenga una importancia como individuo, ya el ejemplar concreto, ¿no? Pues el perrito, el gato, animales más vinculados al hombre, más cercanos, hasta los reptiles o con un grado de instinto más primitivo, ¿no? más sensible. Si nosotros somos conscientes de nuestra dignidad, que somos seres racionales, espirituales o espíritu encarnado, ¿sí? No es diferente de decir, si digan, voy a usar el ejemplo de materia espiritualizada, como pueden ser los animales, aunque no están realmente espiritualizados, porque su alma es meramente, está condicionada, su capacidad de movimiento autónomo, su vida sensitiva, a un espacio y a un tiempo, o sea, su vida termina cuando pues, se priva del espacio del tiempo, cuando muere, vamos a decir, no tiene una trascendencia. En cambio, el ser humano no, el ser humano trasciende ya desde esta vida, ¿no? Se prepara para una vida futura, para un estado superior, sublime de vida espiritual. Y entonces lo que hace en esta tierra, los elementos que lo rodean, las criaturas, los animales, las plantas, ¿no? Los recursos con que cuenta, todo le sirve para sublimarse, para encontrar, primeramente en todas las cosas, reconocer, es una primera fase, que Dios existe, que Dios ha creado todo aquello, ¿no? ¿Por qué hablamos aquí de Dios y los ateos o agnósticos, quienes se reconocen que no creen en Dios o no pueden conocer a Dios, ateo o agnóstico, pues dicen que finalmente a Dios no se le puede conocer, no puede existir, pero pues está inalcanzable para nosotros. Es mentira, porque Dios nos participa a través de formas, de figuras, ¿no? En la naturaleza, de su presencia. Y finalmente sabemos por nuestra revelación que Cristo no solo se limitó, Dios no solo se limitó a darnos esa creación a nuestra disposición, sino para cuidarlo obviamente con responsabilidad. Ya decimos que en la medida en que nos consideramos criaturas predilectas, ¿no? Amadas por Dios, pues vamos a respetar mejor lo que Él nos ha dado, lo vamos a administrar mejor. Administrar es una palabra o un concepto importante porque a veces parece que nos afanamos por dominar, por superar, además con tanta tecnología o tecnologización cada vez más avanzada, la naturaleza, ¿no? Queremos alargar la vida, ¿no? Controlando a través de la medicina, con tratamientos y todas las enfermedades, no sé, queremos inventarnos una serie de artificios para, según esto, pues ser más poderosos, vivir más, no sé, pero eso finalmente ya está dado, o sea, el límite para nuestra vida en este espacio y tiempo va a llegar a su punto, va a llegar a su culmen y no va a haber más que reconocer, o no debemos de esperar hasta que llegue el momento, sino desde ahorita saber que hay algo más allá, más adelante. Ya de muchos aspectos, pero bueno, quiero volver al punto de la religiosidad porque fíjense cómo esos elementos que estoy comentando, inclusive el tema del ecologismo, nos previene, pero nos hace reflexionar en nuestra dimensión espiritual, de cómo nosotros pues debemos de ser responsables del cuidado del medio, administrarlo con responsabilidad, con conciencia, saber que sí, pues tiene un límite, ¿no? Las cosas también tienen un orden, los bienes de este mundo, las plantas, los animales, todos los recursos naturales, son medios en sí mismos, no son fines, ¿no? Todo bien puede ser o medio o fin, pero el fin solamente es algo que se busca por sí mismo, que se ama por sí mismo, que tiene valor entitativo, ¿verdad? Determinado por sí mismo. Solamente los que somos seres espirituales poseemos esa cualidad de ser fines, ¿no? Y lo dice el principio personalista de un filósofo llamado Kant, Immanuel Kant, alemán,
del siglo XVIII, él dice que el principio personalístico que definió lo expresa como toda persona debe ser tratada como un fin y nunca como un medio. Entonces aquí esto nos invita a la reflexión, ¿no? Y es un principio moral o ético, ¿no?, de actuar humano, racional básico, porque no nos está hablando ni siquiera ya de un nivel espiritual muy profundo o de revelación de fe, ¿no? Esto es algo que el hombre tiene dado en su naturaleza. Cuando hablamos también de ley natural es otro tema que nos abre, por supuesto, la ventana a la dimensión espiritual. Es que el hombre puede reconocer en todas las cosas un orden, un finalismo en las cosas, en toda la creación, ¿no? Todo está concatenado, todo está conectado, interconectado, relacionado hacia el orden, el funcionamiento, la armonía y finalmente el bienestar del ser humano. Si despreciamos al hombre o negamos que él sea el centro, que él sea el fin de las cosas, de este mundo, de este universo, sabemos que el fin último del hombre finalmente es reconocer a Dios como su creador, su sustentador, pero en el orden material, si negamos esto, corremos el riesgo de reducir, fragmentar la condición humana a un mero mecanismo, una mera máquina de producción, ¿no?, como hizo la filosofía materialista o marxista, o también el hedonismo, que solo viva de placer, de sensibilidad, se pierda, ¿no?, como que el mundo de lo sensible y no alcanza a realizar su vocación, su autodeterminación final espiritual. Espero esto no sea tanto complejo. Lo importante es que nosotros con estas ideas vayamos interiorizando, vayamos profundizando en nuestra responsabilidad como seres espirituales y veamos la religión, no, y ahorita me voy a referir a esto, a esta otra segunda parte, que es la institución, la institucionalidad que tiene la religión. Y aquí ojo, porque ha habido varias manifestaciones religiosas a lo largo del tiempo, en la historia, culturas, como lo describe este fenomenólogo de las religiones, Rudolf Otto. Sin embargo, él lo habla desde un plano meramente humano, científico, parejo o equitativo. Sabemos que inclusive desde esa óptica analiza la religión católica, pero la religión católica sabemos que finalmente viene a establecerse no como una religión más, no como una ideología, y eso hay que tener cuidado, no somos una visión más de Dios, ¿no?, porque a veces se tiende, como ya decía, y es un sesgo, un riesgo que puede tener el ecumenismo, que parezca que el catolicismo también se diluya con lo demás, conviva, coexista y sea un tanto pasivo, no trate de evangelizar, trate de como que asimilarse a la modernidad o a esa paridad con las demás religiones, sin esforzarse por cumplir esa misión primordial, única y específica, que es evangelizar a todo el mundo. Claro que el proceso no es de imposición, como ya lo han insistido los papas, ¿no? El Papa Francisco últimamente ha dicho que tenemos que buscar otros métodos, otras maneras. Ya desde el Concilio Vaticano II se ha trabajado eso, la apertura de la Iglesia al mundo, de San Juan XXIII, el aggiornamento, con un término en italiano, que es poner al día la Iglesia, pero no se trata de que la Iglesia se deje absorber por el pensamiento líquido moderno, por lo cambiante, por la mentalidad secular, sino que la Iglesia trate de iluminar las nuevas realidades, ¿no?, desde un lenguaje nuevo, con más elementos, así como lo hizo Cristo. Cristo buscaba, cuando trataba de hablar con los pobres, con los sencillos, con la gente humilde o de a pie, con parábolas, con comparaciones de la vida diaria, de la naturaleza, etc. Fíjense cómo Cristo utilizaba este elemento religioso, de religión, vamos a decir, dimensión religiosa universal. Lo conocía muy bien, pues es Dios, ¿no?, obviamente, pero a nivel humano lo sabía aplicar y no trataba de imponer o de establecer la verdad desde un nivel meramente racional, como lo hizo quizá con los escribas, con otras personas de su tiempo más preparadas, ¿no? Hay que sabernos, como dice San Pablo, hacer todo a todos, adecuar a las diferentes realidades, pero ojo, adecuar no quiere decir, y ese es el riesgo, caer en dejarse llevar por la corriente, diluirse, disolverse, no. Sabiendo proclamar la verdad, ser contundente en el fondo, en la cosa, pero suave en la forma, en los modos, ¿no? Buscar la manera de dialogar. Y esto cada vez es más necesario en un mundo que se vuelve, pues, muy susceptible a a la tolerancia o a lo que a veces se pretende como dar por hecho una verdad, a un principio de vida. Se necesita aprender a desarrollar un diálogo donde establezcamos principios racionales. No sé si me explico, de las cosas, no sacar directamente el asunto de Dios directamente, no decir, es que si haces esto eres un mal católico o es pecado, ¿verdad? Ciertos conceptos que claro que son realidad, pero que necesitamos manejarlos de otra manera, con otra formulación, ¿no?, lógica,
para que la gente se empiece a dar cuenta y despierte, ¿no? Pero a un nivel primeramente humano, racional, y ya después busquemos la plena conformación en la fe. Acuérdense que, bueno, pues esto es un trabajo de todos los días. Primero tenemos que hacer con nosotros mismos, cultivar nuestra espiritualidad, nuestra dimensión religiosa, ¿no? Nosotros que sabemos, y vuelvo a hacer hincapié, que tenemos la verdadera, la plena revelación en Cristo, nuestro Señor, la fe católica, pues saber que no estamos solos, que Cristo nos sostiene, el Espíritu Santo nos asiste continuamente y Él nos va a proveer de los medios, de las ocasiones, ¿no? Y va a disponer también otras almas para recibir este mensaje, esta verdad, y que podamos no solo reconocerla, ¿no? Aceptarla, sino vivir de acuerdo a ella. Agradezco mucho el favor de su atención, ojalá este tema nos haya iluminado un poquito, hay mucho que se podría especificar, pero bueno, el tiempo también es el que es, así que ya nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias por su atención, pasen una excelente semana, Dios los bendiga y sigamos apostándole a nuestra formación, al pensamiento crítico.